Buenos días. Le habla el obispo Leandro Suárez de la Iglesia Apostólica del Renacimiento Espiritual y en esta ocasión vamos a compartir un texto de la Biblia muy especial porque en esta jornada la Iglesia recuerda a los santos inocentes, aquellos primeros mártires en tiempos de Jesús por haber sido ejecutados por orden de Herodes y de esta forma regaron con germen de santidad los primeros pasos del reino de Dios aquí en la tierra. Y bueno, la lectura de esta jornada está en Mateo, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 2, versículo 13 al 18. Y dice así: Cuando se marcharon los magos, el ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo: levántate, agarra al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. José se levantó, agarró al niño y a su madre. De noche se fue a Egipto y se quedó hasta la muerte de Herodes. Así se cumplió lo que dijo el Señor por el profeta: llamé a mi hijo para que saliera de Egipto. Al verse burlado por los magos, Herodes montó en cólera, mandó matar a todos los niños de 2 años para abajo, en Belén y sus alrededores, calculando el tiempo por lo que había averiguado de los magos. Entonces se cumplió el oráculo del profeta Jeremías. Un grito se oye en Ramá, llanto y lamentos grandes. Es Raquel que llora por sus hijos y rehúsa el consuelo porque ya no viven. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Danos tu gracia, Espíritu Santo, para que podamos reconocer en estas líneas el mensaje que tú tienes para esta jornada, donde recordamos a los primeros mártires de la Iglesia. El texto dice: cuando se marcharon los magos, el ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo: levántate, agarra al niño y a su madre y huye a Egipto. Había sido unos días muy felices o muy lindos, muy llenos de amor, cuando Jesús nace allí en el pesebre, acompañado de su papá adoptivo José, acompañado de María, su madre, acompañado por los magos de Oriente, que la tradición cuenta que son 3, estos magos que vinieron a rendirle honor, a traerle unos tributos. Fue un momento muy lindo. El Evangelio no lo describe, pero es probable que en ese momento, en ese lugar, también haya habido algunas otras personas. Es más, cuando se arma el pesebre, se ponen determinados animales representando al pueblo judío, representando a los extranjeros, etcétera, etcétera. Pero vamos un poquito
a este acontecimiento que hoy nos llama a la reflexión. Y José es intervenido por Dios nuevamente para anunciarle algo que tenía que hacer. Resulta ser que este hecho portentoso, que era el nacimiento de Jesús, no podía ser menos los hechos portentosos que lo rodeaban a este acontecimiento milagroso y majestuoso. Portentosamente, Dios le avisa a José que ese hijo que había en la panza de María era el Hijo de Dios, era su hijo. ¿Y cómo tiene que haber sido ese sueño, ese misterio al escuchar esa voz que le hablaba ahí en ese sueño? Que José no cuestionó nada, sino que acató lo que estaba soñando, lo que estaba viviendo en ese momento. Y portentosamente, una segunda vez, Dios le avisa que se vaya y lo ponga a resguardo a Jesús ahí en Egipto. Porque sabía que su hijo, Jesús, iba a correr peligro si se quedaba allí donde estaba. Dice un poquito más adelante la Sagrada Escritura: al verse burlado por los magos, Herodes montó en cólera y mandó a matar a todos los niños de 2 años para abajo, en Belén y sus alrededores, calculando el tiempo por lo que había averiguado de los magos. Dicen que uno queda en la historia porque hace algo fuera de lo común, ya sea algo bueno o algo malo, uno trasciende la historia. Y lamentablemente Herodes trascendió, este Herodes particularmente trascendió la historia porque hizo algo muy cruel, pero entendible porque él era el rey y tenía miedo que alguien opacara su figura. ¿Por qué? Porque este nacimiento que había acontecido en Belén no pasó desapercibido para nadie, ni los que adherían ni los que estaban en contra, y mucho menos para Herodes, que era el rey en ese momento. Él pensó que todo se iba a acabar, todo su reinado se iba a acabar, ¿no? Entonces la dureza de ese corazón de este Herodes hizo derramar muchas lágrimas de aquellas madres, de aquellos padres, de aquellos familiares que vieron a sus hijos pasar por la espada. Mucha sangre se regó en ese momento en la tierra de Belén y en alrededores. Esta sangre fue, podríamos decir, los primeros mártires desde el momento que Jesús nace. ¿Por qué? Porque inocentemente, sin poder defenderse, sin poder decir nada, fueron degollados, matados de distintas formas. Pero como todo tiene un fin positivo en Dios, Dios utilizó esta sangre de estos bebés, de estos niños, como germen de crecimiento de su iglesia, de su reino, que se empezó a manifestar y a instaurarse en la tierra a través del nacimiento de Jesús. Esta sangre clama por la presencia y la extensión del reino de Dios.
que a lo largo de la vida de Jesús muchos van a adherir y muchos van a decir no creer o no querer concebir que Jesús es el Mesías enviado por Dios. Y acá en este hecho miserable que Herodes hace, vemos claramente que Herodes no gobernaba según los designios de nuestro Dios. Evidentemente él tenía otros intereses, evidentemente él tenía otros móviles que movían su gobierno. Entonces se vio aterrorizado frente a esta situación. Volvamos a José, el padre de Jesús. José muestra docilidad en este sueño cuando Dios le dice que se marche a Egipto. El nacimiento de Jesús fue una gran manifestación en la tierra. Muchos reconocieron su presencia en la tierra, ¿sí? Y otros, podríamos decir, que reconocieron su presencia, pero no quedaron en la historia, no quedaron en la historia. Dios, al hacerse presente, despertó en el corazón de los hombres distintos sentimientos. Al hacerse presente aquí en la tierra, Dios despertó algunos sentimientos de adhesión, porque es muy probable que estos peregrinos, José y María, que se asilaron ahí en ese pesebre, no tenían para comer lo suficiente. Entonces es muy probable que algún vecino, a veces alguna mamá que ha podido tener familia, le habrá acercado algún plato de comida a María, a José, por lo que habían acontecido en ese momento por el nacimiento de Jesús, aunque quizás ni sabía que era el Dios de la historia, pero ella o las vecinas sabían que había nacido un bebé, y como todo bebé tiene sus cosas, ¿no? Entonces le habrán acercado un plato de comida, alguna vestimenta. Si buscamos en la historia, es muy probable que haya sido otoño o invierno en el nacimiento de Jesús. Entonces estamos hablando de que habría frío en esa época. Entonces también algunos hombres habrán colaborado con José trayendo leña, calentando un poco ese lugar frío y quizás con mucha nieve. Entonces ya se empieza desde los primeros segundos del nacimiento de Jesús, ya se empieza a ver, como quien dice, dos bandos. Aquellos que apoyaron este nacimiento y aquellos que fueron contrarios, aquellos que estuvieron en la vereda del frente, por ejemplo, como Herodes. Había gente que apenas se enteró de que Jesús había sido engendrado en el vientre de María, se convirtieron al instante. Dios le concedió la gracia de la conversión instantánea a María, la Virgen, la Madre de Jesús, a José, su papá putativo, a Isabel, que cuando fue a visitarla, María ya sabía que algo especial había en su vientre. Los magos, que fueron tan prudentes en escuchar la voz de su corazón, que no volvieron a Herodes a informar, sino que optaron por tomar otro camino. Entonces,
Y también vamos a decir que había mucha más gente que se fue enterando de esta situación, de la existencia de Dios en el vientre de María, y que sentían en sus corazones adhesión. Y esos creyentes anónimos, como somos todos, no quedamos en la historia, sino no quedamos en la historia civil, por decirlo así, oficial, pero sí quedamos en la historia del pueblo de Dios que peregrina en la tierra. Hoy nosotros somos el pueblo de Dios que peregrina en la tierra. Hoy todo cristiano es perteneciente y miembro de este pueblo que Dios vino a conformar en su iglesia. Dice, así se cumplió lo que dijo el Señor por el profeta: llame a mi hijo para que saliera de Egipto. Qué atinado paso que hizo José al ser obediente, al ser dócil a esta llamado, intervención de Dios, ¿no? Hace unos días hablábamos de María y bendecíamos o alabábamos sus pasos acertados. Hoy nos toca alabar los pasos acertados de José. Pidamos en esta ocasión, en este día, por aquellos niños que no ven la luz de la vida, por aquellos niños que por distintos motivos no pueden continuar en la panza de sus mamás, gestándose en vida. Pidamos muy especialmente por aquellos niños recién nacidos, que por distintos motivos tienen que partir de este mundo, no porque Dios sea malo, sino porque Dios lo permite, y lo permite para que esos niños vuelvan a la presencia de Dios a través de que esa alma vuelve al cielo, vuelve a contemplar a Dios eternamente. Pidamos muy especialmente por ellos y también pidamos por nuestro corazón, para que sea dócil al llamado, a la intervención de Dios cada vez que Él viene a manifestarnos un mensaje. Que el buen Dios bendiga a cada uno de ustedes y los invito muy particularmente a suscribirse al canal de Obispo Leandro Suárez para que puedan seguir recibiendo todas aquellas prédicas y cositas que voy subiendo al canal. Pónganle me gusta a este video en particular para que así como llegó hoy a ustedes, también pueda llegar a otras personas para alentarlos en el camino de la fe. Que el buen Dios bendiga sus vidas y sus proyectos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Quien les habló es el obispo Leandro Suárez de la Iglesia Apostólica del Renacimiento Espiritual.